Segunda catequesis del ciclo de ejercicios espirituales que lleva por título Mi alma se refugia en ti, Señor. Vimos en la catequesis anterior cómo insistimos en la experiencia de David, que culmina con broche de oro al decir en medio de la tribulación: mi alma se aprieta contra ti. En medio de la persecución, en medio de todas las injusticias que le hicieron, en medio de todo ello que le persiguen a muerte, David no maldice a nadie. Sabe que no resuelve nada su problema. Que la única solución a su problema es apretarse contra Dios. Por eso es el padre de la mística. Nos lo enseñó con su propia vida, que a veces no queda otra que apretarnos contra Dios. Y esa es una experiencia única en la mística del alma, porque eso se siente, se ve y se nota. Es como que se activan, como diría San Agustín, los sentidos del alma, que tiene su propia vista, su propio oído, su propio tacto y su propio gusto, etc., cuando se aprieta contra Dios. David se apretó contra Dios porque tuvo que escoger entre maldecir o amar a Dios. Y se apretó contra Dios. ¿Qué consiguió David? Que Dios se apretara contra él. El cumbre de toda mística, sin tanto libreto o memorias. El cumbre de toda mística. Saber cuando el viento es contrario, apretarte contra Dios. Y harás la experiencia máxima que un hombre puede hacer a lo largo de su vida en este mundo. Ver que Dios, como quien dice, coge el guante y se aprieta contra ti. Y después David vería, como todos los místicos santos que tenemos en la Iglesia, que se apretó contra Dios, porque Dios ya estaba apretado contra él desde que le eligió para ser rey de Israel. Y para nosotros, que nos demos cuenta de una cosa: Dios se apretó contra todos, contra el alma de todos. ¿Sabéis cuándo? Lo dice San Juan. Y Dios, palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Se apretó contra el mundo, contra todos los hombres y mujeres del mundo. Bienaventurado aquel que lo descubre y dice: esto es lo que yo buscaba y no sabía dónde estaba. Gracias, Señor. La vida de mi alma me hace dueño del mundo, porque estoy por encima de él. Estoy por encima de toda vanidad, de toda soberbia, porque tú eres mío, Señor, y yo soy tuyo. Os he dicho tantas veces, ¿no? La mística en su plenitud está en los salmos. Y David, el pecador, el adúltero, el asesino, es el padre de la mística. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Cómo cambia las piezas de nuestra mente y pone las suyas. Mi alma se aprieta contra ti. Es decir, mi alma se refugia en ti. Es el título de estos ejercicios espirituales. Mi alma se refugia en ti, Señor. Mi alma se aprieta contra ti, se refugia en ti. Cuando el mundo te da la espalda, no vayas detrás del mundo. Refúgiate en Dios.
cuando el mundo te avasalla, hay unas manos que te recogen, las de Dios. Refúgiate en Dios. Mi alma se aprieta contra ti, mi alma se refugia en ti, mi Dios. La palabra se apretó contra ti. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por la fe, resulta que tú permites que Dios se apriete contra ti. Porque como dice Juan en el prólogo de su Evangelio, capítulo 1, versículos del 9 a 12, dice que la palabra era la luz verdadera. No la luz que se apaga, la luz verdadera. No la luz que dura 4 horas. La luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo no la recibió, no la conoció. Y vino a los suyos, al pueblo de Israel. Ellos ya tenían bien tejido lo que tenían que hacer, como quien dice, para cumplir con Dios. Por tanto, aunque nunca lo dijeron, vivían de una forma de decir y que Dios nos deje en paz. Y como se encarnó a la cruz. Cuidado que la historia pueda repetirse. No tenemos posibilidad de crucificar a Jesús, pero sí de darle la espalda, diciendo, ya tengo bastante con lo que hago, ¿para qué quiero la palabra de Dios? El peligro está ahí. ¿Y cómo podrás decir un día, mi alma se aprieta contra ti? Mi alma se refugia en ti. Si la encarnación tiene que cumplirse en ti. La palabra se hizo carne y habitó dentro de mí cuando abrí los brazos de mi alma a la palabra, cuando abrí los brazos de mi alma al Evangelio de Jesús. Bueno, pues ya Israel sabía muy bien esto. ¿Por qué? Ay, Dios mío. Porque Dios ya se lo había dicho de muchas formas. Cuando uno reza sin ton ni son, no sabe lo que reza. Igual que cuando uno lee la palabra por cumplir, tampoco sabe lo que hay dentro de la palabra. El Espíritu de Dios no lo sabe. Vamos a ver, a dar pie, a dar fiabilidad a lo que os estoy diciendo, que sin duda es muy fuerte. Pero son palabras no para castigar, por favor, es para que todos levantemos la cabeza. Dice Dios a Israel, el mandamiento de todos los mandamientos. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es el único. Yahvé es solo uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras. Queden en tu corazón. ¿Cómo? Apriétate contra estas palabras para que queden dentro de ti. Si no, a la primera aventurera se te van. ¿Por qué se te van? Porque nunca las guardaste. Estaban en tu mente y adiós, muy buenas. Como el que va de visita y adiós, ya terminó la visita, menos mal. Vamos a descansar un poco, que ya la visita ya se fue, menos mal, no se iban nunca. No os esté riendo, pero es que muchas veces con la palabra es lo mismo. La tienes en la mente hasta que se va, ya mañana es otro día. Y Dios, como una madre amorosa, dice, queden en tu corazón mis palabras. Como una madre con lágrimas, ¿dónde vas que te pierdes? ¿Dónde vas que no encontrarás nunca la vida? Buscas la vida, déjame que yo te la busque para ti. Queden en tu corazón estas palabras. Porque el día que tú tengas conciencia de que amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ya eres ciudadano del cielo. Solamente falta el trámite de la muerte, que es un trámite glorioso, pero ya eres ciudadano del cielo.
porque el cielo está dentro de ti, la palabra está en tu corazón, la has guardado, te has abrazado ella. Y esa palabra es tu sabiduría para no meter la pata. Y si metes la pata, la sacas enseguida y rehaces el mal hecho. Lo rehaces en forma de bien. Queden en tu corazón esas palabras que yo te digo hoy. Queden en tu corazón, no en tu mente. Que a la primer golpe de viento se te van, a la primera persecución se te van, a la primera desgracia se te van, al primer disgusto se te van y se te van. En el corazón quedan. Y te pase lo que te pase, Dios queda contigo. No, esto no es una ley, es un regalo de Dios. La palabra no es una ley, no es una norma. No, es un regalo para Dios. Quiero quedarme contigo. Como le dijo a Zaqueo, quiero hospedarme en tu casa. ¡Ay, cómo me gustaría ser Zaqueo y salir al balcón y decir, ay, Señor, te amo muchísimo, muchísimo, muchísimo! Y Jesús levanta la cabeza de Pepita, abre la puerta que hoy voy a tomar espagueti en tu casa. ¿Cómo me gustaría que me pasara lo de Zaqueo? Pero por favor, si nos lo está diciendo todos los días, hospédame en tu casa. Quiero apretarme contra tu corazón, porque solamente así tú aprenderás a apretarte contra mí y ya has vencido al mundo. Ya has vencido al mundo. Tu sufrimiento será mucho menor porque ya no pides nada al mundo. Conocerás la persecución, sí, y el desprecio, sí, pero todo el mundo junto, con todo su poder, y todos los demonios juntos, con todo su poder, no podrán apartarte de Dios. No podrán separarte de este Dios que tienes apretado contra ti. ¿No? Escucha, Israel, voy a repetirlo, es tan bello que hay que repetirlo. Yahvé, nuestro Dios, es solamente uno. No, no hay ni dos, ni tres, ni cuatro. No hay un escalafón. Primero Dios, después el dinero y... No, mentira. Si tú dices primero Dios y segundo el dinero, eso es mentira. Primero el dinero. Y segundo, el dinero. Y tercero, el dinero. Y el Dios para devociones nada más. Ay, 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 Antonio, no desbarres que la catequesis es otra. Pero también es esta para dejar que Dios se apriete contra ti. Igual que contra mí. Igual que contra mí. Porque la tentación del dinero es la misma contigo que conmigo. La misma, idéntica. Bueno, así está la cosa. Nos apretamos contra Dios y encontramos en Él nuestro refugio. Mi alma se refugia en ti, Señor. Mi alma se refugia en ti. Este mandamiento del Deuteronomio, que se llama el Shema. ¿Qué es eso de Shema, Padre? Shema es una palabra hebrea que significa escucha, escuchar. La palabra no se lee, se escucha. Cuando tú lees la palabra en tu casa, tienes que escucharte a ti mismo. Tienes que ir paladeando fonéticamente la palabra suavemente, que descienda como un manantial dentro de ti. ¿Entiendes? Fuerza tras fuerza va entrando dentro de ti por la palabra de Dios. Guarda la palabra, óyela cuando reces. Los salmos, rézalos así. Un pasaje del Evangelio, lo mismo, en voz alta. En voz que tú puedas escucharte a ti mismo. Aquel texto de Isaías, lo mismo. Aquel texto del Éxodo, lo mismo. Si la vea para ti fonéticamente la palabra y que vaya descendiendo con fuerza hacia ti y sobre ti. Guarda en el corazón tus palabras, guárdalas, guárdalas. Y Jesús dará el broche de oro a todo lo que hemos dicho hasta ahora.
Guarda estas palabras en tu corazón, guárdalas, aprieta mi alma contra ti, aprieta contra mí tu palabra, Señor. Aprieta mi alma contra tu palabra, aprieta tu palabra contra mí, Señor. Eso es todo, sí, eso es todo, es todo, es todo. Y viene Jesús del Nuevo Testamento, encarnación, el que se apretó contra ti cuando se hizo carne. Se apretó contra ti. Y ahora aparece como Hijo de Dios y sigue apretado contra ti. El Evangelio es el gran apretón de Jesús contra ti, de Dios contra ti. Tu gran refugio. Qué claro tenían esto los primeros cristianos. San Ignacio de Antioquía, sucesor de San Juan, o sea, de las primerísimas comunidades cristianas en el obispado de Antioquía. Tan apasionado estaba por el Evangelio, tan apasionado, que decía y dejó escrito: me refugio en el Evangelio, porque sé que cuando me refugio en el Evangelio, me refugio en mi Dios, me refugio en Jesús, me refugio en el Hijo de Dios. Así es, así es. Tenemos toda la vida por delante para dar estos pasos. No tengamos miedo. Me refugio en el Evangelio como quien se refugia en Jesucristo. Cristianos de la segunda generación. San Ignacio de Antioquía. Lo vivieron desde el principio. Hay que ir a beber esas fuentes. Hay que ir a beber esas fuentes. Pues bien, Jesús, el que se apretó contra ti, te da un aliento más fuerte aún. Bueno, más fuerte no, porque la palabra eso no se puede decir. Pero sí te con una cortina para que entiendas, eso sí. Y te dice, ¿qué te dice? Juan 14, 23, el que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos santuario en él. Sí, la palabra morada es un término, palabra del Antiguo Testamento, para significar el santuario de Dios. Dios quiere hacer su santuario dentro de ti. Y es un santuario cuyo techo, cuyo pared, cuyos altares, cuyas lámparas, cuyas velas son la palabra, solamente la palabra y nada más que la palabra. El que me ama guardará mi palabra. No lo dice Pepito ni Juanito, lo dice el Hijo de Dios. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Y haremos un santuario único dentro de él. ¿Por qué? Porque los templos que tenemos en este mundo, uno más bello que otro, cuidado, uno más bello que otro. Puedes mirar las inmensas catedrales en tantos y tantos estilos: románico, gótico, plateresco, mudéjar, barroco, y los estilos propios de África, de Asia, en fin, de todos los países, de todos los continentes. Unos más bellos que otros, y albergan la cristiandad, y en ellos se celebra la Eucaristía. Nada que decir, maravillosos y maravillosos y maravillosos. ¿Pero qué? Bueno, el pero sobra. Quitamos el pero. ¿Y a dónde quiere ir Padre Antonio? A lo que ha dicho Jesús. El que guarda mi palabra, mi Padre, le amará y vendremos a él, a sus entrañas, a su corazón. Y haremos, mi Padre y yo haremos con nuestras manos espirituales un santuario espiritual dentro de ti. ¿Qué te parece? ¿Buscáis promesas de Dios por aquí y por allá? Todas ellas no miden un palmo comparado con la infinitud de esta promesa de Dios, que quiere edificar con sus propias manos un santuario glorioso dentro de ti, para que puedas orar también cuando vas por la calle, cuando vas en el autobús, también cuando te duele la cabeza, también cuando tienes fiebre,
también cuando todo se te vuelve en contra, el santuario no se toca. Por mucho que te sucedan males, el santuario no se toca, dice Dios al mundo entero, a los que te odian. No se toca mi santuario. Está hecho por mis manos. Este es tu santuario. Es tuyo. Es tuyo. Ni siquiera la muerte puede con este santuario. Porque este santuario es el que lleva dentro de sí tu alma en el momento de tu muerte. Tu cuerpo transfigurado, como Jesús fue transfigurado, como vimos transfigurados también a Moisés y a Elías. Eso que Jesús nos ha dicho sobre la resurrección. A partir de ahí, los inventos de los hombres sobran todos. Entonces, Padre, ¿no se puede hacer una imagen, un cuadro de la Virgen María? Sí, 2 veces, sí, 3 veces, sí. Necesitamos algo que es bueno para los ojos siempre que trascendamos el cuadro o la escultura para ver el cuerpo glorioso de María, el cuerpo glorioso de Jesús, el cuerpo glorioso de San Francisco, el cuerpo glorioso de Santa Teresa. Ese es el salto que tenemos que dar desde nuestro propio santuario. Mi alma se refugia en ti. Qué bello, ¿verdad? No, esto no es una promesa barata, no es una promesa de los políticos que no sabemos qué recorrido lleva. Y por favor, no me meto con nadie porque estoy predicando la palabra de Dios. Era para que entendiéramos nada más. No quiero meterme con nadie. Quiere decir que las promesas de Dios se cumplen. Era solamente con esa intención. Y si alguien se ha sentido herido, le pido perdón, porque no debo de hacer eso. Vivimos bajo las promesas de Dios. Es lo que quería deciros. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y haremos santuario glorioso en Él. Y en ese sentido, mi alma se aprieta contra ti. Mi alma se refugia en ti. Ese santuario, ¿sabéis qué alberga? ¿Sabéis qué hospeda? El corazón nuevo, que tiende hacia lo alto. Ese corazón nuevo que no es fruto de tus esfuerzos, es fruto de la creación de Dios. Y ahora, escuchad esto que es bellísimo. Escuchad esto que es bellísimo. El cristiano es una nueva creación, ¿verdad que sí? Lo sabemos, ¿no? Podéis leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17, o la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, no, voy a buscarlo porque vale la pena. Además, Dios es tan bueno que me ha permitido encontrarlo enseguida. Pues dice Dios lo siguiente, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 22 en adelante. Habéis purificado vuestras almas, obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros, sinceramente, como hermanos. Amaos intensamente unos a otros, con corazón puro, pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, viva y permanente. Pues toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Habéis vuelto a nacer de una semilla no corruptible, sino incorruptible. ¿Qué semilla? La palabra de Dios, la que tú guardas en el corazón.
Y ahora ves el salto prodigioso de Dios. Dios cogió una masa de barro y la modeló. Y con ese barro creó a Adán y a Eva. Y de la primera creación pasamos a la segunda creación. ¿Cómo? Dios se hizo carne. La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, subió a los cielos, pero su evangelio y toda la palabra está entre nosotros. Y cuando tú la guardas, entonces Dios hace una nueva creación en ti. Pero esta vez no coge barro, coge la palabra que estás guardando, la coge una y otra vez. Y la amasa, la palabra que tú guardas, la amasa con sus manos gloriosas, divinas, y hace de ti un hombre nuevo, una mujer nueva. Se llaman hijos de Dios, se llaman hijas de Dios. ¿Qué dijo Adán cuando vio a Eva viviente? Esto sí que es cuerpo de mi cuerpo y sangre, hueso de mis huesos y sangre de mi sangre. ¿Qué dice Dios cuando empieza a formar en ti el hombre espiritual por medio de la palabra? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Este sí que es palabra de mi palabra. Esta sí que es palabra de mi palabra. ¿Qué os parece? No estoy leyendo tratados de mística de 400 páginas. Todo esto viene en la palabra de Dios, que de la palabra de Dios ha saltado a mi corazón, de mi corazón a mi boca y de mi boca a vosotros. Y de la vuestra, anunciadlo, anunciadlo. Sois catequistas, anunciadlo. Estás en un grupo parroquial, anunciadlo. Sea como sea, la nueva creación por la palabra. Semilla incorruptible le llama San Pedro, la primera carta. Sí, San Pedro, el que le negó 3 veces, Dios no le negó ni la elección, se la mantuvo, ni la sabiduría para decirnos lo que nos dice hoy. Palabra de mi palabra, espíritu de mi espíritu. Mi alma se refugia en ti. Da refugio en tu corazón a la palabra. Y sabrás lo que es refugiarse en Dios. Tendrás la puerta abierta para refugiarte en Dios. Y en ese contexto, pues mirad cómo nos suena de forma, no digo diferente, pero sí mucho más luminosa, la promesa que Dios hizo a Israel y evidentemente a nosotros que somos el nuevo Israel, por medio de Ezequiel. Lo vamos a leer en un segundito. Ya lo tenemos aquí exactamente. Ezequiel capítulo 36. En versículos 25 a 27. Israel está en el destierro, está en Babilonia. ¿En qué cree Israel? La inmensa mayoría ya no cree. Están tan abatidos, creen que Dios les ha abandonado, suponiendo que a lo mejor no fue más que un sueño de visionarios, como fueron Moisés y Josué y toda aquella gente. No saben en qué creer. Les pesa demasiado la esclavitud, les pesa demasiado, están en el exilio. Y Dios, que no olvida sus promesas, que no las olvida, las guarda para el momento propicio en que podamos escucharlas bien. Les dice, Ezequiel 36, 25 en adelante. No, desde el 24. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países, os llevaré a vuestro suelo, les saca del exilio, del imperio de Babilonia. Os rociaré con agua pura,
quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. ¿Por qué le llama basuras? Dios llama basuras a los ídolos. Sí, aquellos que tú besas un día sí y otro también, Dios le llama basuras. Y dice, pero ¿cómo puedes besar esa basura? No te cansas de besar basuras. Somos tan tontos que no nos cansamos de besar basuras, pero seguimos adelante. Yo os daré un corazón nuevo. Y os ofreceré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra que solamente ama basuras. Os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis palabras. Qué bonito, qué maravilla, qué promesa. Y la palabra se hizo carne y se apretó contra ti. Que a trancas y barrancas sigues creyendo en que es posible todo esto. Y por eso estás escuchando lo que estás escuchando. Y por eso yo estoy predicando lo que estoy predicando. Y la palabra se hizo carne. Y acampó. Y tú dijiste, quiero esta palabra. Y empezaste a escuchar y a amar, a escuchar y a amar. Y dejaste que la palabra cambiara tu forma de pensar. Cambiara incluso tus sentimientos, los purificó infinitamente. Y dijiste al Señor un día tras otro, aquí estoy. Y un día caíste y te diste contra el suelo. Dijiste, ya Dios no me quiere. Y Dios te dice, claro que te quiero. Aquí tienes mi mano. Levántate. Claro que te quiero. Un día te dije, ven. Y tú empezaste a caminar. Y un día caíste, porque eres débil. El barro todavía pudo contigo. Llegará un día que no podrá contigo el barro, pero ese día pudo. Y dijiste, Dios ya no me quiere. Ay, el demonio, qué inteligente, qué estúpido, qué necio que es para engañarte. Dios ya no me quiere porque he hecho esto y he hecho lo otro. Y de pronto la mano de Dios en ti diciendo, continuamos, querido mío. Continuamos, querida mía. Vamos, aquí está mi mano. Levántate. Seguimos trabajando. Yo contigo y tú conmigo. Ay, Padre, qué bonito es eso. Yo contigo y tú conmigo. Es muy bonito, ¿verdad, Padre? ¿Dónde lo aprendió? ¿Dónde lo aprendí? No te digo yo, ¿qué preguntas? Lo llevo diciendo hace media hora, el yo contigo y tú conmigo. Ay, Padre, no me he enterado. Ya sé que no te enteras. ¿Te lo digo? Vale. Yo apretándome contra ti y tú apretándote contra mí y refugiándote en mí. ¡Qué maravilla, Dios! ¿Cómo puedes cambiarlo por bagatelas, por baratijas? ¡Qué maravilla, Dios! Razón que Ezequiel llamaba basuras, lleno del Espíritu Santo, las llamó basuras. Bueno, así, ¿no? Nos va llevando Dios. El ven de Dios. Todo discipulado empieza con ven. Padre, yo nunca he oído ese ven de Dios. ¡Alá! Aquel día que tú oíste algo de algún amigo tuyo, su experiencia, o que fuiste a misa por casualidad porque al funeral de tu primo y oíste algo, o leíste algo en algún sitio, algo se movió en ti, tú no sabías lo que era, pero era Dios que te decía, ven. Dios tiene 1000 formas de decir, ven, ven, ven. Y hoy estás aquí. Tanto tú como yo estamos aquí, acariciando su palabra y sobre todo, dejándonos acariciar por la palabra de Dios. Porque el que se deja acariciar por la palabra de Dios, resulta que está dejando que sea Dios el que acaricie tus heridas. Esto es una de las grandísimas ventajas de refugiarte en Dios, de apretarte contra Dios, dejar que sea Él el que cure tus heridas.
porque metido en ti mismo, lo único que haces es que la herida sea mayor, y tus odios sean mayores, y tus rencores sean mayores. ¿De acuerdo? Bueno, ¿veis la belleza infinita de la palabra de Dios? Por eso hablo como hablo. No soy mejor que vosotros, pero me arde el alma viendo a gente buena que no sabe para qué sirve la palabra de Dios. Me arde el alma. ¿Se salvará? Yo creo que sí, pero me arde el alma a verles así, tan despistados. Ánimo, ánimo, ánimo. La palabra de Dios en el corazón. Y tú te refugiarás en él y te apretarás contra él. Como se apretó David cuando su desgracia no pudo ser mayor. No pudo ser mayor. Todo el odio de Satanás, personificado en lo que le pasó en la corte de Saúl, cayó sobre él, pero no pudieron con él. Se levantó y dijo: mi alma se aprieta contra ti. Por eso no tengáis miedo a los demonios. No, por favor. Ay, que no sé qué, que el poder de los demonios, que han dicho que... Olvidaos, dejad de tonterías. Jesús ha vencido a todos los demonios y es a Jesús con quien vamos de la mano de nuestro buen pastor, que nadie te diga tonterías, porque tu buen pastor está por encima de todo eso. Aunque camine por valle de tinieblas, por abismos, no temeré, porque tú vas conmigo. Esto es así, que nadie te engañe. Que nadie te engañe, esto es así. Lo haya visto quien lo haya visto. Nos remitimos a la palabra de Dios. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Voy de su mano. Adelante, queridos, adelante. Adelante, ¿no? Vamos a ver un texto de la Escritura, lo conocemos, pero muy probablemente en este contexto catequético, al menos de mí nunca lo habéis oído. De mí nunca lo habéis oído. De otros posiblemente sí, no lo sé, pero yo voy a decirlo como catequesis de esta segunda catequesis, digamos, de estos ejercicios espirituales. Los apóstoles embarcan en la mar. Me llama la atención algo que aparentemente está de más. Mateo 14, 22 en adelante. Después de la multiplicación de los panes, nos dice Mateo que inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla. ¿Por qué les obligó Jesús? No tiene mucho sentido, ¿no? Si hubiera dicho, y Jesús dijo, pues mira, voy a ver a un señor que me necesita, que quiere hablar conmigo porque tiene problemas de reconocer al Mesías. ¡Hala, ir vosotros por delante, que ya os alcanzaré yo! No, no hay nada de eso. Iros delante, que yo voy a visitar a mi madre, que hace un mes que no la veo, a la pobrecita. Sería otra opción. No, no hubo nada de eso. No hubo nada de eso. Les obligó sin más. Les obligó sin más. Les obligó sin más. Y de pronto se desató la tormenta. No quiero ni imaginar lo que pensarían los sacerdotes. Perdón, sacerdote, me he equivocado. Los apóstoles. Lo que faltaba. Y Jesús dando vueltas por ahí. Y encima nos obliga a ir en la barca a la otra orilla. ¿No sabía que iba a haber tormenta? Él que acaba de multiplicar los panes y que el otro día resucitó a no sé quién y que el otro día curó a 4 leprosos. No sabía que había tormenta. ¿Cómo nos mete en ese problema? ¿Cómo nos mete en ese problema? Este lenguaje lo conocemos, ¿no? Seguimos a Jesús y nos pasa cada cosa. Nos pasa cada cosa que no nos hubiera pasado si no estuviéramos siguiendo a Jesús. Bueno,
Pues bienvenidos al club de los disconformes, que los primeros de ellos fueron los apóstoles. La tormenta de arriba abajo. Al principio, bueno, somos pescadores, hemos pasado otras tormentas, así que no va a haber problema. ¡Hala! A coger cubos y baldes, vamos a achicar la barca. Y achican. Por cada cubo que sacan, entran 20 cubos más en la barca y se desesperan. Dice, en la cuarta vigilia de la noche, es precioso, ¿eh? Algunos que me preguntáis, que vivís en Madrid, ¿no? Padre, ¿qué es eso de partir la palabra? Os pongo ahora un ejemplo precioso para que todos aprendáis. Esto no hay un libro para aprender, pero esto sí os va a enseñar intuiciones del alma. A la cuarta vigilia de la noche, al fondo, aparece Jesús, que todavía no saben que Él es. Luego viene lo de Pedro, pero antes de seguir adelante, a la cuarta vigilia de la noche, ven a alguien caminando sobre el mar. Después vieron que era el principio de la solución al problema. Y vamos a partir la palabra retrocediendo ¿hasta dónde? Hasta cuando Israel pasó el Mar Rojo. Entraron en el Mar Rojo con el ejército de Egipto detrás. No sé quién pasó más miedo. Si los israelitas, sintiendo el aliento del ejército de Egipto, con sus carros y caballos en la espalda, o estos apóstoles a merced de las olas con una barca que baila de arriba para abajo, incapaz ya de sostenerles. Pues volvemos al paso del Mar Rojo, porque fue en la cuarta vigilia, igual que los apóstoles con la barca, la cuarta vigilia, Dios hizo soplar un viento que les abrió camino por tierra firme dentro del Mar Rojo. Cuando todo se cree perdido, Dios dice, y ahora actúo yo. En la cuarta vigilia, los apóstoles no pueden más. A lo lejos ven a alguien. Si no hubieran acumulado tanto miedo en el cuerpo, hubieran dicho, hombre, ahí en el fondo hay alguien, ¿no? ¿No será Jesús? No pueden decirlo. El miedo les atenaza. El miedo puede con ellos. Y piensan que es un fantasma. ¿A veces pensamos que Jesús es un fantasma? Claro que sí. ¿Para qué está el demonio? Sino para hacerte creer que Jesús es un fantasma. ¿De dónde viene la palabra fantasma? De fantasía. Esto de Jesús, una fantasía. Esto de que hizo milagros, otra fantasía. Era juego de manos, hombre, como en los circos. Inventos de los apóstoles. Eso de que murió en la cruz y resucitó, otra fantasía. Sueño de mujeres locas. Que a los apóstoles les convino. Y cuando se aparecieron los apóstoles, bueno, pues ahí ya, bueno, a ver si se inventaron la aparición. Sí, estaban los apóstoles con todo el miedo que habían pasado para inventarse apariciones de Jesús. Hace de ser tonto, solamente para pensar en eso. Los apóstoles estaban pensando que pasara el tiempo para irse a su tierra, a la barca, a pescar y a olvidarse por completo de esa experiencia de Jerusalén. Por amor esperaron como Jesús les había dicho, al tercer día resucitaré. No por otra razón. Tan malos no eran, ¿verdad? Eran débiles como nosotros. Pero podían haberse ido y decir, todo ha sido un mal sueño, rehacemos nuestra vida y de aquí a un mes ya nadie habla de estas cosas. Permanecieron. Por si era verdad, permanecieron. Y tú tienes que padecer también. Y la palabra seguirá abriendo dentro de ti. Y dirás, es verdad, es verdad. Esta palabra se me ilumina. A mí, que nunca he estudiado la Biblia. Bueno, por decir un caso nada más. Y tantas cosas que nos hace Dios.
y tantas cosas que nos hace Dios. Bueno, el caso es que se murieron de miedo, un fantasma, y de pronto la palabra, Dios mío, la palabra, ¿qué palabra? La palabra, la fe por la palabra. ¿Habéis creído en la predicación? Dice San Pablo, esa es la base de vuestra fe, haber creído en la predicación. Y San Pedro dice lo mismo, la palabra viva y permanente. ¿Y qué resonó en la palabra con todo el miedo que tenían después de decir que es un fantasma? Ánimo, soy yo. Soy yo. Y aunque los truenos y relámpagos sonaban con la misma fuerza, un silencio se hizo en el alma de estos hombres. Es la palabra de Jesús, no se lo creían. Es la palabra de Jesús, no nos ha mentido. Pero como las olas subían y bajaban todavía, aquel a quien Jesús llamó a ser cabeza de la iglesia, Pedro, se elevó por encima de las olas. Se elevó, ¿qué significa elevarse por encima de las olas? Cuando tú te elevas por encima de tus pruebas, igual que Pedro, aprende, pídele a Pedro que te ayude a elevarte por encima de tus pruebas y decir, si eres tú, Señor, déjame ir donde ti. Si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, ven. Y Pedro saltó de la barca. ¿Qué pensarían los apóstoles? De todo habría. A ver, Pedro, a ver si es verdad. Y otros, Pedro, te vas a morir. Estás siguiendo una fantasía. Pedro, ¿qué vamos a decir a tu mujer? ¿Que saltaste de la barca porque oímos una voz? Nos mata a nosotros. Nos va a matar a todos por no haberte dejado saltar. Pero la palabra de Dios fue más fuerte. Pedro saltó y empezó a caminar. Y aquí hay una cosa importantísima para ti y para mí. Al decir para ti y para mí, estamos ya todos. Mientras Pedro estaba pendiente de la voz, ánimo, ven, la llamada al seguimiento, la llamada al discipulado, ven. No hay llamada al discipulado sin caminar sobre las aguas, no la hay. Tú crees que te hundes, pero vas. Y se parece imposible, pero vas dando pasos. Y luego hay la tentación en el discipulado. ¿Cuál es la tentación en el discipulado? ¿Cuál es? Pues que cuando la barca empezó a moverse de arriba abajo, como dice Mateo, que el viento era contrario, Pedro, cuando empezó a caminar a Jesús, y aún oía resonar de la palabra de Jesús en su corazón, ven, ven. Y acordaba de cuando había oído años antes, 1, 2 o 3, los que fueran, venid conmigo, os haré pescadores de hombres. Decía, pues sí, es la misma palabra, solo que ahora es sobre el mar. Pues allá voy. Y fue. Y apareció la debilidad, la tentación que a todos nos pasa en el discipulado, que a todos nos pasa en el discipulado, a todos. Sí, a todos. Que Pedro, en vez de estar pendiente de la palabra que le había llamado, giró la cabeza y fijó sus ojos en el viento que era contrario. Dice Mateo, viendo la fuerza del viento, ya no caminó sobre las aguas, empezó a hundirse. Queridos, nuestro discipulado es así. El problema no es hundirte, el problema es tener la sabiduría de Pedro, que cuando empezó a hundirse no dijo, me equivoqué, o palabras más desagradables, feas, que uno dice en estos casos. Lo estropeé todo.
pero más fea todavía, ya sabéis lo que es. No, Pedro no dijo eso. Pedro ya había caminado sobre las aguas, ya sabía que podía recurrir al Señor, ya tenía experiencia de él, aunque fueran 10 metros nada más, 10 metros de que había caminado sobre las aguas, y el mismo Jesús que había sido fiel con él, lo volvería a ser, a pesar de que había mirado para otra parte y gritó, Señor, sálvame. ¿Sabéis lo que hizo el Señor? ¿Queréis oírlo? Para que veáis la belleza del discipulado, la belleza infinita del discipulado. Que nadie os distraiga del discipulado, que nadie os distraiga del discipulado. Y servíos de esas catequesis para que Dios llame a nuevos discípulos. No eliminéis estas catequesis, guardadlas para que haya nuevos discípulos, porque todo hombre tiene derecho a oír esto. ¿El qué? Que cuando Pedro gritó, Señor, sálvame. Dice, al instante Jesús le dio la mano. ¿Qué significa al instante? Que Jesús no estaba muy lejos. Jesús no cogió un portaaviones y se presentó donde Pedro. Una lancha de motor y se fue donde Pedro, al instante. ¿Qué significa al instante? Que cada paso que había dado Pedro lo daba porque Jesús estaba con él. No se había separado de él ni un milímetro. Señor, ¿dónde estás que me pasan estas cosas? Pues está donde estaba cuando Pedro se hundía, junto a él. ¡Ay, qué bellísimo es lo que dice Padre Antonio! Olvidaos del Padre Antonio, por favor. Lo acabo de leer en la Escritura. Está en el Evangelio. Hay que aprender a leer el Evangelio con los ojos y con los labios del corazón. Al instante, al instante, al instante. Jesús, que hacía camino con Pedro, tendió la mano y lo levantó. Ven, dijo Jesús a Pedro. Y Pedro y a todos los apóstoles, cuya barca estaba a punto de ser sepultada, engullida por las aguas, Pedro se refugió en Jesús, al decirle, mándame ir donde ti. Mándame, ¿qué significa? Dame una palabra lo suficientemente fuerte para que me anime, me decida a caminar sobre el mar. Y Jesús le dijo la palabra de todas las palabras, la palabra del discipulado. Le dijo, ven. Y Pedro encontró refugio en Jesús y subieron a la barca y se calmó la tempestad. Por la fe de Pedro, todos se refugiaron en Jesús. Mi alma se refugia en ti, Señor. Es el título de estos ejercicios. Y lo hemos visto con un texto bellísimo, que es este de Pedro. Cuando nos quedamos en el milagrito, nos quedamos en la catequesis. Hemos visto unas palabras claves que si nos quedamos en el milagrito no nos enteramos. Es que no nos enteramos, porque el milagro tapa la catequesis. ¿Qué palabras hubo? El miedo a la muerte de los discípulos. Es un fantasma lo que faltaba. La palabra de Jesús, soy yo. El grito de Pedro, déjame ir donde ti. El grito de Jesús, ven. La debilidad de Pedro cuando dejó de mirar a Jesús, cayó. La fuerza de Dios al instante. El que se queda con el milagro, todo esto ni se entera. Y es terrible que hay gente que se sabe el Evangelio de memoria y ni se entera. Y ni se entera. Para eso son estas catequesis, para que nos enteremos, pero ya parto de una base. El Padre Antonio que os predica no es mejor que vosotros. Dios me está utilizando. Y mi único mérito
es la sabiduría de dejarme utilizar por Dios para su obra, no para un capricho, para su obra, la obra del Evangelio, la obra de la salvación. Estas catequesis pueden suscitar muchos discípulos. Va a depender en parte de vosotros, porque esto todo el mundo tiene derecho a oírlo. Todo el mundo. Seamos como Pedro. Y cuando caigamos, recuerda que en tu grito Jesús no va a correr hacia ti. Lo tienes al lado, como estaba al lado de Pedro. Cuando nos refugiamos en Dios, y aquí termina ya esta catequesis, si Dios quiere, es un refugiar amorosamente. No es un refugiarse muerto de miedo, en que tienes que ir calmándote y necesitas días para calmarte, no. Es un refugiarse el que instantáneamente vives del amor de Dios. Vives entonces del amor de Dios. Mirad lo que dice la esposa del Cantar de los Cantares, que es imagen de tu alma y de la mía. Sí, de la tuya también y de la mía. Porque toda alma humana, hasta del hombre o mujer más perversos del mundo, tiene una apertura hacia Dios. Ojalá la abramos. Pues dice la esposa, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los mozos. A su sombra apetecida estoy sentada. El día que tú hagas los laudes, apetecido o apetecida, sentado, o viene en un banco de tu parroquia o en un sillón de tu casa, mirando un crucifijo, por ejemplo, y te encuentras que estás apetecido, que estás apetecida, que no miras el reloj, porque estás viendo maravillas dentro de ti. Un Dios que se te abre con palabras abiertas, ya estás refugiado en Dios. Te pasarán mil cosas, pero ese refugio de Dios que has encontrado, todos los demonios del mundo no lo pueden borrar. Tú sí lo puedes eliminar si quieres, por tu cabeza dura, pero los demonios no pueden con eso, con esa experiencia tuya. A su sombra apetecida estoy sentada. Su fruto me es dulce al paladar. ¿Cuál es el fruto de tu amado? El Santo Evangelio. ¿Detrás de quién vais, por favor? ¿Detrás de quién vais? Un evangelio que ha costado la vida del Señor. Murió para darte el evangelio, palabras de vida eterna. Me ha llevado a la bodega. Y el estandarte que enarbola sobre mí es amor. No te llama para pedirte cuentas. Cuando confesaste tus pecados, ya no hay cuentas que pagar. Solamente queda el estandarte del amor. No lo digo yo, lo estamos leyendo aquí. No hay cuentas antiguas. El estandarte que Jesús lleva en la mano cuando va a visitarte, a encontrarse contigo por medio de la palabra, tiene un nombre, amor. Y si quieres, lo vemos a la luz del Evangelio, sí. A la luz de la encarnación, sí. Amor en la dimensión de la cruz. Porque todas las variedades que tú y hemos hecho, de ellas habló Jesús al Padre cuando dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Y nos hemos ido a confesar. Y hoy estamos escuchando estas catequesis como discípulos y como discípulas, sabiendo que de los pecados pasados Jesús no queda nada en la mano de Jesús. Hay una bandera que es su signo de identidad, su llave maestra para entrar en ti. Un estandarte que pone la palabra amor con mayúscula. Su izquierda está bajo mi cabeza, su derecha me abrace. Está cantando los cantares, es una profecía de todos los discípulos y discípulas amados de Jesús a lo largo de la historia. Juan, apoyado en el costado, es la viva imagen
de la esposa del Cantar de los Cantares. Su izquierda está bajo mi cabeza y su diestra me abraza. Sí, ya estaba escrito y profetizado. Todos los discípulos amados de Jesús estaban ya todos ellos profetizados.